cada uno de ustedes muy buenos días. ¿Se escucha hasta atrás? Bien, empezamos. Nuestro grupo es el número 10. Nosotros vamos a explicar el cálculo de la población o muestra finita e infinita. La infinita está a mitad del documento y a continuación va a platicar mi compañera. Ok, empezamos con una pequeña introducción. En el ámbito de la estadística, los muestreos son muy importantes para poder definir una población y cada recurso, cada material, cada persona o cada dato son fundamentales para que las podamos concluir. En este caso, en este trabajo vamos a presentar dos tipos de muestreo, el finito y el infinito. Los objetivos de la muestra finita es analizar el uso de la muestra finita como una herramienta metodológica, una herramienta que nos va a ayudar en investigaciones cuantitativas, destacando una ampliación y una variabilidad entre un margen de error y un margen de probabilidad. Entre objetivos específicos tenemos como identificar ventajas, desventajas, usos y cómo poder implementarla en nuestra carrera, ya que nuestra carrera varía varios ámbitos en investigación para poder hacer, por ejemplo, alguna estadística de una enfermedad o de X valor. ¿Qué es una población finita? Una población finita es cuando nos referimos a un grupo limitado. Por ejemplo, si se entrevistan a 50 personas, es únicamente ahí. No pasa, no es como la infinita que no tiene un rango específico. En esta dice, es un grupo de personas que generalmente se llama muestra. Y esta muestra es extraída de una población en general. Nosotros, en nuestro caso, la podemos implementar en una comunidad, en una clínica, en un hospital, en una unidad de salud. Por ejemplo, si están investigando la opinión de estudiantes en una universidad sobre un nuevo plan de población de todos los estudiantes, obviamente es nosotros estudiantes de una carrera o de una escuela. Los dejo con mi compañero. Bueno, yo les voy a explicar acerca de los usos de la muestra finita. Es importante conocer cuáles son los usos y cómo saber aplicarlos, porque de qué me sirve a mí conocer del concepto si no lo voy a saber aplicar en una situación determinada. Primero, las investigaciones se realizan con instituciones como por ejemplo escuelas, empresas, hospitales. En una escuela, por ejemplo, una investigación podría basarse en cuántos alumnos están reprobados, digamos, de dicha materia, o cuántas asistencias tuvieron un grupo de estudiantes, o incluso se puede aplicar en los docentes, como por ejemplo, qué docente estuvo enfermo, digamos, durante cierto tiempo. En hospitales se podría aplicar, por ejemplo, si queremos conocer alguna enfermedad en específico, o qué pacientes están más propensos a poder desarrollar una enfermedad, etc. También tenemos otro uso que es la evaluación interna de empleados, alumnos o pacientes, censos parciales o encuestas internas. Cuando yo me refiero a encuestas internas, me refiero a, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy práctico que es en la política. Cuando una persona se quiere postular para, digamos, diputado, alcalde u otro rango, se hace una encuesta pero solo entre compañeros, es decir, se sabe el número de personas que van a realizarla y esa encuesta no se va a hacer visible o no se va a hacer con la población que está afuera, es decir, que no va a ser visible para la población de afuera, solo simplemente se hace con nuestro grupo. También tenemos algunas características que es lo que lo definen a este muestreo. La número 1 dice que considera el tamaño de la población, es decir, que a comparación de la muestra infinita, sabe en específico cuánto es el objeto de estudio o personas en este caso. También incluye el factor de corrección por población finita, conocido por sus siglas FFC. Este factor ajusta el tamaño de muestra calculado con base en el tamaño total de la población. Prácticamente esto se usa para evitar muestras innecesariamente grandes cuando la población es pequeña. Además, reduce el tamaño de la muestra requerida. En cuanto más pequeña sea la población, menor será la muestra necesaria para obtener resultados confiables y representativos y al momento de analizarlos. También existe un menor error muestreal a medida que se acerca al censo. Como número 5 tenemos la aplicación en censos parciales, como dije anteriormente, y muy útil en estudios
Seguidamente, las ventajas de la muestra finita. Mayor precisión en estimación. Al demostrar el tamaño poblacional, se obtiene una representación más precisa de la población. Reducción del tamaño de muestra necesario. Se evita usar una muestra innecesariamente grande, lo que ahorra tiempo, dinero y esfuerzo. Disminución del error muestral. Se mejora la exactitud del estudio porque se corrige la sobreestimación de variabilidad, lo que no ocurriría si se usara una fórmula en población infinita. Optimización de recursos. Permite diseñar estudios más eficientes, especialmente cuando el acceso a los datos es costoso o limitado. Útil en poblaciones pequeñas y accesibles. Ideal para empresas, instituciones y comunidades donde conocemos el dato exacto de los habitantes. Mejora la validez estadística. Al considerar el tamaño real de la población, se reducen errores sistemáticos y se fortalecen conclusiones. Así como existen ventajas para este cálculo, existen sus desventajas que resultan un desafío para el investigador al momento de usar esta técnica. La población finita puede estar limitada por factores como la disponibilidad de recursos y la infraestructura, lo que conlleva a que este muestreo sea más complicado. Menor precisión estadística, es decir, las estimaciones pueden ser menos precisas que en poblaciones grandes o infinitas, ya que el margen de error es mayor cuando la población es pequeña. Influencia de valores. En muestras pequeñas o finitas, los valores atípicos o extremos pueden tener un gran impacto en los resultados. Puede dar una representatividad limitada, ya que las muestras finitas pueden no ser representativas de la población total, lo que puede tener no conclusiones muy fiables. Cuando hay una población finita, se requiere considerablemente de un costo adicional para los investigadores. A continuación, un ejemplo de muestreo finito en el área de enfermería. Se quiere evaluar la efectividad de una intervención en un paciente con diabetes tipo 1, hospitalizado en el Hospital Nacional Dr. Juan José Fernández San Camilo, con los 72 pacientes diabéticos hospitalizados en el área de medicina interna del Hospital Nacional Dr. Juan José Fernández San Camilo. No se puede realizar intervención educativa a todos los pacientes, ya sea por bajos recursos o por tiempo limitado o falta del personal de enfermería. Para brindar dicha información, y es aquí cuando se requiere sacar una población limitada, es decir, de un grupo de personas que podrán recibir la información. Y como fórmula para calcular la muestra, tenemos que para sacar la muestra de una población es necesario conocer de fórmula básica como la siguiente. N mayúscula, tamaño de la muestra. N mayúscula, tamaño de la población. Z, valor correspondiente al nivel de confianza. 1.96 para el 95% de confianza. B, proporción estimada de la población que tiene las características. Usa 0.5 si no se conoce. Y E como margen de error. Por ejemplo, 0.05 para un 5% de margen. Y Q, proporción estimada de la población que tiene las características de usar 0.5 si no se conoce. Recapitulando con lo que habían dicho anteriormente las compañeras y de forma así resumida, lo que es el cálculo de la forma finita, o sea la finita, es una población muestra finita que es aquella que tiene el número limitado bien específico de ciertos elementos. Un ejemplo sería si estás estudiando a los estudiantes de una escuela de 500 alumnos, esa es una población finita, dado que es fijo el número que vamos a estudiar en esta ocasión. Dicho de otra manera, tiene un número limitado de elementos que se utilizan fórmulas que se consideran el tamaño total de la población en específico. El concepto de la población infinita se refiere a un punto de datos que es tan grande que no tiene límite definido. O sea, eso es una población infinita, a diferencia de una población donde podemos saber exactamente cuántos objetos o eventos hay. La fórmula para poblaciones infinitas es el tamaño de nuestra población necesaria para obtener resultados estadísticamente significativos. Donde la n es el tamaño de la muestra, el número de elementos a encuestar, y la z es el coeficiente de la confianza basada en el nivel de confianza deseado.
La P es la proporción esperada de éxito y la Q es la proporción de fracaso, que es Q igual a 1 menos P. El E es el margen de error expresado como decimal, que es el 5%, que es igual al 0.05. La ventaja sería la facilidad de uso. Se requiere solo parámetro básico, que es, entre paréntesis, accesible incluso sin software es avanzado. Precisión estadística es garantizar resultados confiables y universales al considerar el nivel de confianza y el margen de error. La versatilidad es aplicable para campos como enfermería, marketing, epidemiología y ciencias sociales. La eficiencia en recursos calcula el tamaño mínimo necesario optimizando costos y tiempo de recolección de datos. La flexibilidad es que permite ajustar parámetros según restricciones presupuestarias o de tiempo manteniendo la validez de estadísticas. Y la base para estudios piloto es la planificación de estudios preliminares para refinar estimaciones de parámetros poblacionales. Siguen, compañeros. Buenos días, como hemos visto en las anteriores exposiciones, tienen sus desventajas. El cálculo de la población de muestra infinita no es la exención, pero ¿cuáles son las desventajas de la muestra de población infinita? Bueno, la asunción de homogeneidad se refiere a la falta de uniformidad y diversidad en unos datos. Que esto implica un aumento en un margen de error un poco más grande. Los errores de las muestras en las poblaciones heterogéneas, bueno, primero tenemos que saber qué es una población heterogénea. Una población heterogénea es una cierta población que tiene diferentes aspectos y diferentes características, como pueden ser el sexo, la edad, la etnia e incluso hasta el estado socioeconómico. La falta de consideración en los cambios de la población va de la mano con los errores de las muestras heterogéneas, como son una población una población diversa y grande tiende a cambiar. Esto puede tener un impacto negativo en nuestras muestras. Gracias a que las poblaciones son diversas, con una alta probabilidad de cambiar, tenemos limitaciones con alta variabilidad, insensibilidad a los cambios, a diseños complejos, no incluyendo costos viables ni niveles extremos de confianza. Bueno, esto de los niveles extremos de confianza llega a ser incluso hasta problemático en nuestras muestras, porque llega a ser una muestra no tan exacta como la anterior, que es la finita, disculpen. Bueno, ¿cómo podemos aplicarlo en nuestra área? Continuando, ¿cómo podemos llegar a implementar en el área de enfermería? En enfermería, el cálculo del tamaño de la muestra para la población infinita es esencial para diseñar estudios que generen evidencia confiables. Se aplica en investigaciones sobre prevalencia de enfermedades, evaluación de intervenciones, satisfacción del paciente, adopción de prácticas basadas en evidencia. ¿Qué quiere dar a entendernos esto? Si queremos estudiar dicha enfermedad, tendríamos que hacer una pequeña encuesta como a la población en general, porque estamos abarcando una cantidad bastante excesiva. Digamos, como anteriormente dijeron las compañeras, de la diabetes, hay varias personas que padecen de la diabetes, están diagnosticadas, pero ellos siguen sin aceptarlo. Pero cuando les preguntan, sí, tengo azúcar en la sangre, entonces
Entre eso se va a ir generando más y más, así como la muestra de la bola de nieve, porque casi utilizan el mismo tipo de fórmula en específico porque están abarcando una gran población. Otras serían en la epidemiología. Dicho de otra forma, así como cuando se dio lo de COVID, teníamos una página donde nos mostraban lo que eran tantas personas en específico hay vivas, tantas enfermas, tantas se han muerto y así en general. El dato ahí estaba aplicando lo que es esta forma de la aplicación de la fórmula infinita, porque era englobando todo lo que era nuestro país. Y si lo hacía la OPS es en general hacia el mundo. Prevalencia de las enfermedades, estima la proporción de pacientes con condiciones como hipertensión, diabetes en poblaciones grandes. Así como les habíamos dicho, un caso aquí en la ciudad o en una región en específico. Evaluación de las intervenciones, determinar cuántos pacientes incluir en los ensayos clínicos, estudios de intervenciones como programas de educación sanitaria, así como existen los programas como de escuela saludable, apoyo que existen a ciertas personas de escasos recursos y así sucesivamente, porque tienen que determinar qué tanto es la población que van a tener que ayudar en el caso de escasos recursos, para la redundancia, y cuál es la población a la que no se le tendría que dar como una ayuda. Satisfacción del paciente, esto se ha estado implementando recientemente en el caso para enfermería, porque tendría que hacerse manualmente en los hospitales, se lo pasan cuando las personas quienes han estado ingresados en los hospitales. Un ejemplo, ¿verdad que siempre hay una licenciada que le pasa a usted? Mire, le voy a hacer una pequeña encuesta sobre su satisfacción, cómo lo han tratado bien. Entonces ahí eso lo hacían de forma manual, aquí lo estamos haciendo de forma digital y evitando lo que son ese ajetreo y haciéndolo de forma más rápida, como dice el licenciado. Prácticas de enfermería, evaluar el cumplimiento de protocolos como higiene de manos, equipos de enfermería. Esto aplica incluso en los insumos. Tantos insumos tiene este hospital, tanto le falta, tanto necesitamos y lo queremos para allá, ¿verdad? Aunque aquí en este país costaría más. Salud pública, estiman tasas de comportamientos de salud como vacunación en comunidades amplias. Un caso actualmente lo que es la campaña de vacunación de la influenza. También estamos abarcando a cierta población. Un ejemplo en el área de la enfermería. Este es en el Hospital Nacional Rosales, quiere investigar la proporción de enfermeras que cumplen con los protocolos de higiene de manos. Muy importante verificar su ética profesional, que además claramente para prevenir infecciones nosocomiales o agravar la situación del estado de muchos pacientes que se encuentran en estado crítico. Un ejemplo, las personas de la UCI. La población de enfermeras es grande y se considera infinita. Claro, esta pequeña muestra, por decirlo así, no solo se están enfocando en un hospital en específico, se están enfocando en todos los hospitales que hay en el país. En el caso de aquí tenemos la confianza del 95%, que es el 1.9. El margen de error es de 3%, que es igual a 0.3. Y de ahí tenemos proporciones esperadas del estudio previo es de un 70%, cumplimiento sería un 0.7 o igual a 0.3. Si aplicamos lo que es la fórmula, que es esta, la población elevada al cuadrado por población por U, que la mencionaron anteriormente, que era entre E elevado. Aquí es un error de dedo, ahí nos van a disculpar. Aquí es 1.96 elevado al cuadrado por 0.7 por 3, entre 0.03 elevado. El resultado es este, y aquí tenemos el específico de las enfermeras, que sería de 896.3, es decir, se estima que al menos por lo menos el número de identificado de enfermeras de 896 que realicen un protocolo adecuado de la higiene de manos en el Hospital Nacional Rosales. En conclusión, la muestra finita se toma en cuenta que la población es limitada, es decir, ese es el caso de la primera.
En comparación se conoce por n, es decir, que se conoce el valor de n por ende se determina un resultado menor a comparación de la muestra infinita. Como se dijo anteriormente, la forma infinita es una cierta población en específica y en el caso de la población infinita es abarcando poblaciones aún más grandes que no tienen un límite en específico. Con respecto a la muestra finita se espera el resultado más fiable debido al ajuste por población ideal del estudio del entorno a limitados. La muestra infinita usualmente es más usada como para población es muy grande o indeterminada. Esto puede llevar a sobreestimar el tamaño de las muestras si en realidad la población es limitada. La muestra infinita generalmente se usa en encuestas nacionales, como se le mencionó el ejemplo del COVID, estudios demográficos o investigaciones grandes de la población donde n es muy grande o desconocido. Eso sería todo. Gracias por su atención prestada.